Bueno, ahí, ok, ahí ya se está grabando. Bueno, Catalina, bienvenida, Ercilia, Dani, Armando, Ana María, qué rico tenerlos por acá. Gracias por estar aquí presentes. Y vamos a empezar con papel y lápiz. Les voy a pedir amablemente, cojan su cuaderno, su hoja de papel, cojan su lápiz. Si tienen a la mano varios lapiceros o varios lápices, ojalá con colores, muchísimo mejor. Les hago la invitación, conviértanse en niños, por favor, dejen un momento a un lado su madurez de adultos, vuélvanse niños, volvamos a conectarnos de corazón, porque solo los niños recibirán el reino, ¿recuerdan? So, tenemos que ser puros y niños. Y hoy vamos a actuar como niños y hoy vamos a dibujar en el papel. Necesito, por favor, que cada uno en ese papel y en ese lápiz, me llegó una persona adicional, venga, la dejo entrar. Mirna, bienvenida. Mirna, hoy estamos dibujando, por eso hoy necesito que tengan lápiz y papel. Y si hay varios lapiceros de colores, muchísimo mejor. Y se nos vienen muchos dibujos en próximas clases porque con los dibujos uno entiende mejor las cosas. No siempre es verlos, a veces es mejor hacerlos. Yo sugiero que quienes aún no lo hayan hecho, consíganse una pequeña caja de colores, así sea de esas de 6 colores, o también viene unas cajas de lapiceros de colores. Es bueno tener colores para poder hacer los dibujos. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco esto de la criatura mecánica, la criatura mecánica. Y vamos a trabajar un poco dos temas, ese es uno, la criatura mecánica, y vamos a tomar la hoja de papel y vamos a hacer un dibujo, pero este dibujo que les voy a pedir que hagan es un dibujo que van a hacer en el centro de la página, pero me van a dejar espacio por los lados para colocar otros elementos, ¿de acuerdo? Van a hacer el dibujo que no ocupe toda la página, sino en el centro. Igual háganlo bien, igual háganlo con detalle, traten de esforzarse y ponerle todos los detalles que sean posibles. Les voy a pedir entonces que ahí en el centro de la página, ya habiendo colocado arriba el título, criatura mecánica, ahí en el centro de la página vamos a dibujar una máquina. Esa máquina la vas a dibujar con el mayor detalle posible. ¿Cuál máquina? No te preocupes, yo quiero que tú dibujes cualquier máquina. Puede ser con la que haces los jugos en tu casa. Puede ser con la que lavas tu ropa. Puede ser la máquina que te transporta. Puede ser la máquina que vuela. Puede ser la máquina que... Estamos en una civilización llena de máquinas por doquier. Vas a escoger una, no te preocupes de qué hace o para qué sirve, la que se te venga a la mente. Vas a hacer un dibujo sencillo, fácil, como el de un niño. No necesitamos cosas perfectas. Haz el dibujo como el de un niño, pero colócale la mayor cantidad de detalles. Comienza a hacerlo ahí en el centro, por favor, ahí en el centro de la hoja de papel, bien bonito. No te preocupes que es que si no eres dibujante, que es que siempre dibujo mal, que es que siempre me sale mal. No te preocupes que aquí nadie te va a revisar las cosas. Esto es un dibujo para tu comprensión, es un dibujo para ti. Entonces, por favor, haz ese dibujo que te pedí ahí en medio de la página. El dibujo le puedes poner detalles, le puedes poner si tienes a la mano elementos que te den otro color, lapiceros o lápices de otro color, magnífico, ojalá le des color y si no, pues listo, con un solo color, como tengas las cosas ahí dispuestas. Colócalo ahí. Haz ese dibujo bien bonito. Cualquier máquina, la que tú quieras, tenemos máquinas por montones en esta civilización, por montones, hay máquinas para cada cosa. Desde las máquinas de escribir hasta los nuevos computadores, desde la máquina que
que te transporta. Hay montones de máquinas para transportarse. Hay máquinas para cada cosa, para todo, para todo. Bueno. Bien bonita y con harto detalle esa máquina. Adelante. Bueno, muy bien. Ahora vas a agregarle una cosa a tu dibujo. En el lado derecho, en el lado derecho, vas a colocar un operario de la máquina, porque toda máquina requiere un operario, ¿verdad? O alguien que está recibiendo lo que la máquina hace. Si es una máquina que fabrica algo, bueno, ahí va a haber una persona que recibe lo que fabrica. Si es una persona, una máquina que presta algún tipo de servicio, ahí vas a dibujar el muñequito, la personita. No te preocupes si lo vas a dibujar con bolitas y palitos, porque el dibujo no es lo tuyo, hazlo con bolitas y palitos. Pero coloca al lado derecho al operario o a la persona que se beneficia de la función de la máquina, una persona. Y a esa persona hazle una cabecita grande que se alcance a colocar detalles por dentro, hazle un cuerpito, hazle unas piernas, unos brazos allí. Si puedes, dibújale un uniforme, qué bueno que el operario de la máquina, si es una máquina de pronto de esas de una industria, entonces colócale un uniforme al operario. Si no, tranquilo, como te salga, como tú lo veas allá en tu imaginación, colócalo ahí, colócalo, por favor. El operario de la máquina, el usuario de la máquina o la persona que está disfrutando del servicio de la máquina. Puede ser cualquier máquina y puede ser el operario ahí parado al lado. Listo. Hoy estamos en clase de dibujo aquí en el jardín infantil. Hoy es dibujando. Bueno, listo. Ahora vas a hacerme un favor y en la parte de abajo de la máquina, en la parte de abajo dejaste un espacio también, tú dejaste espacio por todas partes. En la parte de abajo de la hoja vas a colocar una palabra grande allá debajo de tu dibujo, a modo de pie de página, vas a colocar una palabra grande que dice mecanicidad. Mecanicidad. Colócala allí. Mecanicidad. Mecanicidad. Muy bien. Ahora, vas a tomar, si es posible, otro color. Si tienes cómo cambiar de color, bien. Y si no, pues con el mismo que estás dibujando. Vas a dibujar una flecha curva que muestra que va desde la máquina hacia el operario. Una flecha curva así por encima, por la parte de arriba que va desde la máquina hasta el operario. Una flecha que señala cómo o simboliza cómo lo que da la máquina en servicio o en función recae y beneficia al operario, ¿sí? Una flecha que muestra que el beneficio va desde la máquina hacia el operario. Así lo vas a hacer, apuntando hacia el operario. Una flecha curva que llega al operario. Sale de arriba y llega al operario. Y como esa flecha llegó al operario, entonces el operario está feliz, ¿cierto? O el usuario de la máquina está feliz, o la persona que dibujaste ahí que se beneficia de la máquina está feliz. Entonces le vas a colocar una sonrisa ahí pequeñita en la cara a ese operario, a esa personita, colócale una sonrisa porque está feliz, porque está alegre, porque se está beneficiando de la máquina. Colócale una sonrisita o unos ojitos agradables, está feliz, está recibiendo una retribución, un servicio. Eso lo pone feliz. Bueno, ¿cómo van esos dibujos?
Me gustaría verlos. A ver, ¿cómo van esos dibujos? A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, Catalina, muy bien. Qué bonito. Muy bien, la usuaria eres tú, ahí saliste bien, muy bonita, igualita, quedaste igualita. A ver, a ver, Walter. Oh, Walter se desaparece, mira que se está desapareciendo, se vuelve invisible. Acércalo un poquito más a la pantalla. Ana María, qué bonito, Ana María, muy bien, muy bien. Ok, listo, amigos, perfecto. Entonces, ahora nos falta un pequeño detalle, nos falta un pequeño detalle, y es que al lado derecho dibujaste al usuario, a la personita. Entonces, esa personita que se está beneficiando le vamos a poner nombre, pero no es cualquier nombre. El nombre de esa personita, el nombre de ese muñequito que pusiste ahí es ego. Se llama el ego. Colócale ahí debajo el nombre. El ego. El ego se está beneficiando de esa maquinita. Entonces ahora al lado izquierdo que no habíamos puesto nada, ya tenemos un espacio al lado izquierdo, allá es donde vas a poner el nombre de la máquina. ¿Cuál es el nombre de la máquina? A ver, los escucho. ¿Cuál será el nombre de la máquina? No es, no me refiero a que si dibujé una máquina de lavar se llama lavadora. No, no, no. Estamos pensando en que la máquina simboliza algo. Si el operario es el ¿El ego, cuerpo? la máquina es el cuerpo, pero el cuerpo tiene nombre. Hoy vamos a jugar un juego de honestidad. Nadie se va a molestar, nadie se va a ofender. Vamos a jugar un juego de honestidad. No importa si dibujaste una licuadora en la que se hacen los jugos. Esa máquina eres tú. Y al lado izquierdo vas a colocar tu nombre. Así como al lado derecho pusiste el nombre del usuario, que es el ego, al lado izquierdo quiero que coloques tu nombre. No se molesten, yo a ustedes no los estoy comparando con un electrodoméstico. Es una situación, es un ejercicio mental para que caigamos en cuenta de algunas cosas que curiosamente ya sabíamos. Coloca tu nombre al lado izquierdo. Ustedes ya sabían esto. Ustedes ya entendían esto porque lo hemos hablado mucho. Pero a veces uno necesita ser claro en las cosas que dice y a veces esas cosas que son obvias por no decirlas claramente, uno a veces no las asimila. A veces es necesario en la vida que los demás vengan y le digan a uno las cosas claras que son a veces obvias. O uno mismo a veces tiene que llegar a ese punto de ser tan honesto, de decir las cosas son así y yo tal vez no me había dado cuenta. Miren ese dibujo, miren esa máquina. Eso, miren la palabra grande que pusieron debajo de la máquina, mecanicidad. Mientras la mecanicidad esté actuando, esté existiendo, yo soy un instrumento, una máquina productora, una máquina industrial al servicio del ego. El ego es el que está feliz con esa sonrisa ahí, feliz disfrutando de la mecanicidad de mi cuerpo, de la mecanicidad de mis hábitos, la mecanicidad en mi mente, la mecanicidad. Y él sabe qué botones oprimir, él sabe cómo se activa la máquina, él sabe qué velocidad le pone, a veces la pone en baja velocidad, a veces la pone en alta velocidad, a veces la máquina está produciendo durante horas y el ego está recibiendo durante horas y uno cree que la máquina solo funciona 15 minutos, que la máquina solo funciona 10 minutos o una hora y mentiras que la máquina a veces está funcionando las 24 horas y el ego feliz. Feliz, él está dichoso porque la máquina está produciendo. Muy bien, seguimos siendo niños, ¿vale? Seguimos dibujando y seguimos siendo niños. Les voy a pedir un favor. Van a tomar la hoja, van a pasar la página, pasen la página si es que están trabajando en un cuaderno o si tienen otra hoja, cámbienla porque nos vamos con el segundo dibujo.
Vamos con el segundo dibujo del día. Ya, terminamos con este. Ese dibujo que ustedes hicieron, ojalá no quede en el olvido. Ojalá ese dibujo quede visible, ojalá lo pudieran poner en un lugar donde nadie lo vea, solo ustedes. Un lugar privado, pero donde ustedes sepan que cada vez que yo abro este gabinete, lo voy a ver. Cada vez que abro este cajón, lo voy a ver. Un lugar donde ustedes sepan que lo van a ver. Porque ese dibujo necesitamos reflexionarlo muchísimo, muchísimo. Listo, vamos con el segundo dibujo. Ok, ahora en este segundo dibujo vamos a empezar por otro orden. Antes habíamos dibujado primero la máquina, luego el usuario y habíamos puesto debajo una palabra grandota. Esta vez vamos a empezar en otro orden. En esta nueva página, en esta nueva hoja de papel que tienes ahí, vas a colocar en la parte de abajo la palabra grandota que esta vez ya no es mecanicidad, ya no es mecanicidad. Esta vez vas a colocar la palabra disciplina. Por favor, coloca la palabra disciplina, disciplina, disciplina. Muy bien. Ahora, esta vez vamos a empezar, no por vamos a continuar no con la máquina, sino con el usuario de la máquina. No vas a dibujar la máquina todavía, esa viene dentro de un ratico. Vas a dibujar al usuario de la máquina, pero antes de empezar, préstame atención porque el usuario es distinto del anterior. El usuario de la otra máquina era el ego, que tú lo dibujaste ahí con carita, con cuerpito, con sus paticas. Ok. Esta vez el usuario tiene otro nombre. Vas a escribir, de una vez escribe el nombre ahí debajito para que dejes el espacio donde vas a dibujar al usuario. El nombre es Conciencia. Escríbelo ahí. El nombre de este usuario de esta nueva máquina es Conciencia. Escríbelo ahí chiquitico, ahí debajito. Y en el espacio donde debe ir el usuario, vas a dibujar el usuario que esta vez es la conciencia. Entonces, es distinto. Ya no vas a dibujar al mismo de la vez pasada. Esta vez lo vas a dibujar diferente. Haz un dibujo diferente. Dibuja la conciencia. Yo no sé si irás a dibujarlo con forma de personita o yo no sé si vas a dibujarlo con forma de otra cosa. Yo no sé si lo vas a dibujar como una estrellita, como una luz, como una lunita, como lo que tú quieras. Usa tu imaginación. Recuerda que hoy en la clase de hoy somos niños. Hoy tenemos que dejar volar nuestra imaginación. Quiero que dibujes la representación ahí de la conciencia. Puede ser otro muñequito, lo que tú quieras. Quiero que dibujes ahí la conciencia, ahí al lado derecho. Recuerda que tienes que dejar el espacio en el centro, porque ahora en un rato dibujamos la máquina, ¿no? No te metas en ese espacio. Listo, vas a dibujar la conciencia, como tú la concibas allá en tu mente, como tú la quieras representar. Es una representación. Aquí no hay dibujo malo, aquí no hay dibujo bueno. Todos los dibujos son buenos. Todos los dibujos son buenos, no hay dibujo malo. Tú vas a dibujar esto y tú te entiendes tu dibujo. Tú te entiendes tu dibujo. Dibújalo con tranquilidad. Listo, hiciste un dibujo de un usuario y ahí debajo tiene su nombre, se llama conciencia. Conciencia. Ok, listo. Ahora quiero que me escuches muy bien porque de esto que te voy a decir depende lo que sigue en el dibujo. A ver, que mi cuerpo haya estado durante no solo esta vida, sino todas las vidas que he vivido al servicio del ego no quiere decir que sea malo el que mi cuerpo sea una máquina. Cuidado con el término máquina, no lo vamos a tomar como algo ofensivo, no lo vamos a tomar como algo malo. El cuerpo es una maravillosa máquina humana, pero las máquinas
son susceptibles de evolucionar y de perfeccionarse. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los automóviles antiguos, los primeros automóviles que se sacaron comparados con los de hoy, pues qué diferencia tan abismal, ¿cierto? Los automóviles de antes no podían hacer lo que hacen los de hoy. Los de hoy ya hasta se manejan solos. Los de hoy ya tienen otras características muy distintas, el confort, la comodidad, la seguridad que tienen. Se dan cuenta la evolución tan grande que tiene un automóvil desde los primeros hasta los de hoy. Y así con todas las máquinas. Las máquinas van evolucionando. Ahora imagínense ustedes cómo serán los vehículos. Si de los primeros vehículos a hoy hay tantos cambios, ¿cómo será, por ejemplo, un vehículo por allá dentro de 200 años? Supongamos que siguiéramos perfeccionando vehículos. ¿Cómo serán los vehículos por allá dentro de 300 años? Una cosa muy perfecta, seguramente. Y así con todo. Si ustedes se dan cuenta, las primeras lavadoras de ropa, ¿cómo eran? Solo sacudían la ropa y no más, y cómo son las de hoy, que ya son robots completos, que eso hasta calculan el peso de la ropa, te avisa por Wi-Fi a tu celular que ya se terminó o que puedes iniciar el lavado, el ciclo de lavado o pasar al ciclo siguiente. O sea, unas cosas que uno en otra época ni se imaginaba. ¿Cómo han evolucionado las máquinas? Hoy en día fabricamos corazones artificiales, ya se ha venido intentando hace décadas, pero ahora hay unos corazones artificiales que ya están muy, muy perfeccionados. Ya se están intentando crear otros órganos artificiales. Las prótesis, ¿ustedes se acuerdan las prótesis que usaba la gente al principio cuando una persona no tenía bracito, manito, que eran unos ganchos metálicos así que se abrían y se cerraban? Ahora uno ve esas prótesis que tienen 5 dedos y los mueven independientes y giran y una maravilla que parece una mano completamente real. Es decir, la perfección a la que puede llegar una máquina es asombrosa y no tiene nada de malo, escúchenme esto, no tiene nada de malo el que entendamos que nuestro vehículo, nuestro cuerpo, es una máquina susceptible de ser perfeccionada, susceptible de avanzar y llegar a un estado muy superior. Nuestro cuerpo puede llegar a ser una máquina mucho, mucho más perfecta de lo que es hoy y de hecho hoy es mucho más perfecta de lo que eran las primeras máquinas humanas. Los primeros cuerpos humanos comparados con los de hoy, tenemos una gran perfección. Nuestros cuerpos aquí en quinta raza son más perfectos que los de la gente de cuarta raza, los atlantes, a pesar de que si tú vas y miras, le pides a tu madre divina que te permita ir a mirar una escena atlante o la gente atlante o la civilización atlante, ella te puede llevar y te puede mostrar y ves la gente exactamente igual. Parece que no hubiese diferencia, pero sí hay una gran diferencia. Nosotros tenemos un cuerpo más evolucionado que el de ellos y más sensible. Y si tú le pides a tu Madre Divina que te permita ir a visitar alguno de los planetas vecinos que tenemos acá, o incluso ni siquiera necesitas salir del planeta, si tú le dices a tu Madre Divina que te permita ir a mirar la civilización avanzada que vive bajo tierra, aquí mismo en el planeta Tierra, aquí mismo en nuestro planeta, tú vas y los miras y puede que se parezcan a nosotros. Misma cabeza, mismo color de piel, tronco, extremidades, a primera vista parecen iguales, pero no son iguales. Tienen mayor sensibilidad, sus máquinas son más perfectas que las nuestras, aunque externamente se vean iguales. Entonces, esta explicación que te acabo de dar es para que entiendas que tu máquina, tu vehículo, seguirá siendo siempre una máquina, aunque tú llegues a estancias muy avanzadas de conciencia. Tú puedes llegar a autorrealizarte, llegar a recuperar el 100% de tu conciencia, llegar a ser un maestro o maestra realizado, ascendido, y aún así, tu cuerpo, de los 7 cuerpos, este, aquí, el físico, seguirá siendo una máquina, solo que con una sensibilidad y una perfección mayores. Muy bien, ya que me entendiste esto, ahora sí te voy a pedir un favor. Vas a dibujar en esta segunda ocasión la máquina. Mira quién es el operario, mira cuál es la palabra que escribiste debajo, que es la palabra que te permite llegar a desarrollar una máquina mejor. Vas a dibujar la máquina. Y otra vez te pido que lo hagas desde niño.
No pienses como adulto, piensa como niño. Dibuja una máquina, pero dibuja algo sencillo, algo bonito, algo que tú entiendas. Cuando mires el dibujo, tú mismo entiendes que esta máquina no es la misma anterior. Adelante, dibuja la máquina, por favor. Bueno, los que hayan terminado, me gustaría ver sus dibujos. Compártanlos, déjenlos ver. Somos un grupo de niños, veámonos los dibujos. A ver, Catalina. Ok, muy bien, qué bonito. Muy bien. A ver, quién más tiene su dibujo por allá listo? Tranquilos, tranquilos. Si no han terminado, sigan ahí un ratico más. No hay ningún problema. Continúen. Les voy a pedir un favor voluntariamente. El que se sienta cómodo, la que se sienta cómoda haciendo esto, lo hace y no hay ningún problema si prefieres no hacerlo. Yo respeto la intimidad. Me gustaría pedirles el favor que le tomen una foto a sus dibujos, a los dos, y los suban a nuestro grupo. A ver, Walter, acércalo más a la pantalla porque si lo dejas lejos, el fondo lo borra. El fondo automático que pusiste lo borra y se sobrepone al dibujo. Entonces, el favor es que por favor le tomen una fotico a cada uno de los dibujos, lo coloquen allí en la sección de clases grabadas. Ojo, no lo coloquen en general, colóquenlo en la sección clases grabadas, porque yo voy a colocar ahí lo que tiene que ver con esta clase y la continuidad está ahí mismo, ¿listo? Entonces lo colocamos allí. Me gustaría ver sus dibujos para que pueda analizarlos con más detalle, analizarlos con más calma. Les agradecería porque aquí es algo muy rápido que apenas doy un vistazo, pero hay un principio muy básico. A ver, ¿quién está? Armando, ¿estás mostrando? Armando, prendiste cámara, sí. Hay un principio dentro de la psicología, hay un principio y es que cuando una persona dibuja, lo que dibuja muestra mucho de la persona. Pero no se preocupen, no se trata de hacer ningún análisis aquí psicológico de ustedes, no es eso, es comprensión, porque como mi papel, mi función aquí es ser el instructor del grupo, yo quiero entenderlos más a ustedes, eso es todo. Es por el beneficio propio del grupo, quiero entenderlos más y por eso les agradecería que montaran sus dibujos. Bueno, eso es. Entonces, ya podemos terminar con la etapa de dibujo para que pasemos a lo siguiente. Listo, eso era maravilloso, ¿no? Maravilloso entenderse uno mismo, cómo a través de un simple dibujo entendemos cosas. ¿No les parece genial? Entendemos cosas, ahí se da uno cuenta que Es que en el no puede mundo. prender, no puede voltear la cámara. Ah, ok, o sube el dibujo, ahí está apuntando hacia el techo la cámara, pues sube el dibujo y lo pones ahí arriba, ¿no? Ujú. Pero que me atropelló la tecnología acá. Ah, tranquilo, y si no, después con toda la calma le tomas la foto y lo montas ahí en el grupo, no pasa nada, tranquilo, tranquilo, Vale. sin afán. Hola Dani, no te había visto la cara, ¿cómo estás? Jaja, bueno, muy bien. Listo, entonces, ya terminamos con esto de los dibujos, ya podemos seguir conversando con lo siguiente. A ver, detrás de esto, de entender que somos unas criaturas bastante mecánicas, porque es lo que somos, unas criaturitas bastante mecánicas, y que tenemos que pasar a dejar la mecanicidad para pasar a la otra palabra. ¿Te acuerdas la gran palabra que escribiste ahí debajo del segundo dibujo? Disciplina.
¿Cuál es la diferencia entre disciplina y mecanicidad? Si ustedes se dan cuenta, las dos palabras tienen más cosas parecidas que diferentes. Disciplina y mecanicidad, ambas requieren muchísima repetición, 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 ¿cierto? En las dos hay repetición. ¿Cómo es la repetición en la mecánica? A ver, ustedes también saben esto, pero vuelvo y lo digo. Hemos repetido cosas desde hace décadas que han llegado a generar programaciones bastante avanzadas, programaciones bastante complejas, es decir, esas otras versiones de mí que viven dentro de mí tienen ya una complejidad bastante alta debido a la repetición dada por la mecanicidad. Pero si tú lo miras con un poco más de apertura mental, tú te vas a dar cuenta que esta mecanicidad no es solamente de décadas. Hay algunas cosas que las vivimos por primera vez en este cuerpo, pero hay muchas, la mayoría y prácticamente todas vienen desde nuestras vidas anteriores. ¿Qué significa? Que hay algunas cosas que por mecanicidad las hemos repetido desde hace siglos. Y hay otras aún más profundas y más antiguas que por mecanicidad las hemos repetido desde hace milenios. Y hay algunas, ya no tantas, ya es una parte un poco menor, pero muy fuerte, que hemos repetido desde hace millones de años. Esas son muy fuertes, aunque no sean todas, aunque sean, son un grupo más pequeño, pero son muchísimas. Y son muy fuertes, esas que tienen millones de años de mecanicidad. ¿Tú te imaginas un programa que cada vez que corre en tu computador, ponte a pensar en tu computador o en tu celular? Ahí en tu celular tú cargas aplicaciones que descargas ahí porque esta aplicación sirve para chatear, esta otra aplicación sirve para hacer videollamada, esta otra aplicación sirve para otra cosa. Uno carga aplicaciones ahí en el celular o en el computador también carga software, carga programas. ¿Tú te imaginas que en el futuro, estoy hablando de un futuro que está allá, o sea, estoy hablando de un futuro en 5 años, las Buena, 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 aplicaciones, buena. ¿qué pasó? No, no te escucho bien. ¿Quién está hablando? Alguien me habló y no sé qué me dijo. Bueno, en 5 años, o puede que menos, puede que esto suceda apenas en 2 años. Hay quienes dicen que esto va a suceder ya el otro año. Bueno, no sé, yo le pongo un poquito más, le pongo 5 años, puede que 4, pero hay quienes dicen que esto va a suceder en un año. Los programas en tu computador y las aplicaciones en tu computador no van a ser iguales cada vez que las uses. Fíjate que cuando tú cargas una aplicación en tu celular, esta aplicación es la misma, no cambia, su funcionamiento es igual siempre, pero de vez en cuando te sale un letrero que dice que hay una actualización disponible, ¿verdad? Entonces tú llegas y lo oprimes, ¡tin! Y él se demora un momento ahí mientras descarga la aplicación o en tu computador cargas la nueva versión de software. Y cuando se carga, tú notas diferencias. Ay, cambiaron este color. Ay, mejoraron este botoncito. Ay, cambió la presentación. O le agregan nuevas funciones, ¿verdad? Las aplicaciones y los programas van evolucionando. Pero ¿cómo es esa evolución? Esa evolución se da cuando el fabricante, el autor de la aplicación, la persona o la empresa que hace la aplicación, el programa, sacan una nueva versión, ¿cierto? Así es como se da el cambio. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? En el futuro, las aplicaciones y los programas, gracias a la inteligencia artificial, van a mirar cómo los utilizas. El mismo programa va a revisar cómo lo estás usando y él va a irse modificando a sí mismo para ajustarse al uso que tú le das. De modo que tú vas a notar cambios en el programa cada vez que lo usas, a medida que lo usas, porque se va adaptando a la realidad en la que lo estás usando. ¿Sí ven hacia dónde va mi historia? ¿Sí ven que eso que va a empezar a suceder en el mundo externo ya está sucediendo en el mundo interno hace millones de años? Nosotros tenemos por dentro
programas que se han ido adaptando de acuerdo al uso que se les da, de acuerdo a cuando cada vez que un programa de estos se activa, él busca funcionar mejor. Ese programa busca actuar con la mayor eficiencia posible. Busca hacer mejor lo que hace. Entonces, si tú tienes una programación que viene de hace décadas, es una programación que está viva, porque las programaciones dentro de esta computadora, dentro de la máquina humana, están vivas, porque tienen por dentro la unidad de vida, que es una chispa de conciencia, la conciencia es la que les da vida, y tienen esa capacidad de adaptarse de acuerdo al uso que les das. Pero si es una programación que viene de hace siglos, pues obviamente se ha adaptado mucho más, conoce más de ti, sabe cómo actuar mejor en ti. Y lo que tú vas a ver en una programación que ya tiene milenios, que son la mayoría tienen milenios, wow, son sorprendentes. ¿Y sabes cuáles son las principales adaptaciones, hacia dónde evolucionan más? ¿Sabes cuáles son las principales cosas que han desarrollado en sí mismas estas programaciones que tienen milenios? O todas tienden a esto que voy a decir. Todas las programaciones se desarrollan en muchos aspectos de acuerdo a su especialidad, pero hay dos aspectos principales en los que se desarrollan. Uno, tienen que lograr de la forma más eficiente posible hacer que tú te vuelvas ellas, hacer que tú creas que tú eres ella. Tú no eres la programación, tú eres el observador que puede observar a la programación actuar aparte. Pero normalmente eso no es lo que pasa, ¿verdad? Nosotros normalmente estamos así, de esta manera. Estamos siendo la versión de mí que no soy yo. No me convierto en el observador, sino me convierto en la programación. Normalmente eso es lo que pasa. La programación se ha desarrollado a sí misma, se ha perfeccionado con el paso del tiempo para lograr ese amalgamamiento, ese ensamble contigo, de modo que tú logres llegar a un punto que se llama identificación. Cuando tú estás identificado, eres tú el que siente ira, eres tú el que siente lujuria, eres tú el que siente soledad, eres tú el que siente tristeza, no la programación, sino tú. De ahí la importancia de separar el observador del observado, pero es algo que se nos olvida. No lo David, ¿te hacemos puedo hacer y una volvemos a hacerlo. pregunta? Pero claro que sí, Mircilia, adelante, por favor. Mira, perdón, disculpa, buenos días. Mira, es que quería Muy buenos hacerte días. una pregunta. Resulta que cuando nos decías que querías ver los dibujos que habíamos hecho, porque así ibas como a identificar un poco mejor como a cada uno, Sí, como es su personalidad o su pensamiento, o de sí, pronto cómo nos está haciendo efecto este curso. Entonces yo me atrevo pues a pensar en alguna cosita que alguna vez hice, pues una práctica. ok. Cuando estuve en España tuve que estudiar, tuve que hacer algunas festas de psicología porque mi trabajo me lo pedía. Ah, qué bien. Entonces, digamos que la psicóloga o la señora que me tocó a mí siempre igualmente me decía, haz dibujos. Te voy a dar esto, haz dibujo. Te voy a dar esto, imagínate que estás no sé en qué parte y haz el dibujo. Entonces yo siempre hacía eso casi que la hora o los 40 minutos que pasaba con ella lo hacía era con dibujos. Qué Entonces digo maravilloso. yo, es posible que al ser humano en esta tierra nos haga falta un poco más de que haya ese estudio para cada uno, o no como un estudio, digamos como que hubiera esa, en la parte de salud, tuvieran eso de que a la persona la tuvieran que asistir también mentalmente, no porque esté mal de la cabeza, no porque esté depresiva, sino porque realmente las personas nos cargamos como si fuéramos maquinitas y guardamos y no sacamos, y eso de pronto hace que no podamos despertar o hace que nosotros no podamos actuar no como robots, sino como realmente seres humanos. Entonces digo yo, eso sería bueno para el ser humano que hubiera más en la medicina y que
dieran más importancia a esa parte de que el ser humano pudiera ir a un psicólogo sin tener que pagar cantidades de dinero, sino que Claro, como que estuviera dentro de la salud, ¿no? Para que claro, todos pudiéramos tener esa asistencia, porque yo digo, los seres humanos no somos máquinas, los seres humanos somos sentimientos, los claro. seres humanos traemos cosas de atrás, por cosas que nos tocó vivir en la niñez, por cosas que nos tocó vivir en la juventud y nos tocó adaptarnos a todo, pero no somos máquinas y eso yo creo que va quedando guardado, entonces no sé si eso de pronto Me se puede parece, hacer. me parece fantástico. De hecho, me atrevo a ir más allá de tu propuesta, Arcilia, donde las cosas que deberían ser un hábito social, las cosas que deberían inculcársenos como ciudadanos de este planeta. Este es un hábito sano, pero me voy más allá. Esto debería incluir, deberíamos tener varios hábitos que conduzcan a mirar en nuestro interior. Fíjate que las cosas que están puestas en la sociedad para dormirnos, ojo, porque también hay cosas puestas en el mundo para despertarnos, pero las cosas que están puestas allí para dormirnos buscan que precisamente nuestra atención esté afuera y no adentro. Y ese vicio de mirar solo hacia afuera y nunca hacia adentro conduce a lo que nos acaba de decir Ercilia. Hay cosas que nunca se curan, hay cosas que se llevan allí adentro guardadas desde la niñez. Hay quienes dicen que cargamos es una bolsa de ladrillos en la espalda. Efectivamente, esas cosas pueden salir muy fácil con una actividad tan sencilla como este dibujo, pero decía que voy más allá porque muchas de las cosas que hemos aprendido y las que aún nos falta por aprender en este curso, no tiene que ser solo para estudiantes que se involucran en lo esotérico, estudiantes que buscan únicamente el despertar de la conciencia. Cualquier persona podría usar muchas de nuestras herramientas y se beneficiaría de ellas, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora, esto del dibujo que hicimos hoy es una forma distinta de atacar el mismo problema que se ataca con meditación reflexiva. Es exactamente lo mismo que muchos otros ejercicios al final en objetivo, viene a ser lo mismo. Bueno, gracias, Ercilia, por tu aporte. Muy amable. Bueno, entonces, mis amigos, las versiones que ustedes tienen dentro de ustedes mismos, viviendo en ustedes, a ver, un momentico, porque me acaba de aparecer aquí. ¿Qué pasó? Me acaba de aparecer aquí en Gel. Oh, se fue, no sé qué se hizo. Bueno, ok. Las versiones que tenemos viviendo dentro de nosotros son versiones que evolucionan en automático. No tenemos que esperar a que salga la nueva versión y actualizarla. Ellas evolucionan y se actualizan en automático. Se adaptan muy bien y son muy eficientes. Y tienen dos funciones. Ya les dije una y es esa capacidad de amalgamarse contigo. La segunda cosa en la que se especializa toda versión de ti en tu multiverso interior es la siguiente. Ellas tienen la capacidad de mimetizarse, esconderse, camuflarse. Cuando una persona cualquiera recibe este curso conmigo o con cualquiera de los instructores que lo están dando, o cuando yo lo recibí de los instructores que me lo dieron a mí, cuando uno se concientiza de esto que les acabo de decir, de la capacidad tan desarrollada que tiene el ego de mimetizarse, es que es un camaleón. Tú vas y miras allá dentro de tu mundo interior, tú te autoobservas y miras y encuentras por allá un yo, por allá otro, y pasa el día entero y no ves más que dos. Y uno dice, pero no tengo yoes, no tengo yoes, tengo muy poquitos. Están camuflados, están mimetizados. Esa capacidad de mimetizarse es muy desarrollada. ¿Y qué me dices de los que tienen ya millones de años? Esos que tienen millones de años ya están en un punto de desarrollo que ya esos son completamente difíciles de ver, pero se pueden ver. Todo lo puedes ver. Todo esto se va a lograr, va a llegar un momento en el que tú veas, y aunque al principio entrabas a tu mundo interior y ves por allá un yo, dos o ninguno, va a llegar un momento en el que vas a entrar a tu mundo interior y vas a ver ciudades llenas de gente, el mundo lleno de gente. Ahora, en el segundo dibujo que hicimos hoy, la palabra clave, la palabra que aparece allá debajo era disciplina. Disciplina.
¿Qué tiene de distinto la disciplina con la mecanicidad? Si al fin y al cabo la disciplina también es una repetición, 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 que tiende a llevarme a un estado en el que yo quiero perfeccionar algo, ¿verdad? La diferencia es que en la mecanicidad repito sin ser consciente, ni siquiera sé cuántas veces he repetido. Un momento, vuelvo a dejar entrar aquí a Ángel, ya entró. Hola Ángel, bienvenido. En la mecanicidad estoy repitiendo sin saber qué tanto he repetido, estoy repitiendo sin ver un progreso porque yo no buscaba progresar en esa repetición mecánica. Algunas cosas de pronto sí quería mejorarlas, pero dentro de la repetición lo que hicieron fue dormirme más. Mientras que en la disciplina, cuando yo repito, primero tengo metas, ¿cierto? Tengo un objetivo o varios objetivos. Y segundo, hay algo muy importante en la disciplina, en la repetición disciplinada, y es la comparación. Yo me comparo hoy versus ayer, me comparo hoy versus lo que yo era hace una semana. No importa si es en el campo del ejercicio, en el campo del arte, en el campo que tú quieras, la disciplina tiene ese elemento, la comparación, el objetivo y buscar un estado de perfeccionamiento. Aunque la mecanicidad perfecciona al ego, no te perfecciona a ti. La disciplina te perfecciona a ti y el ego que se quede en su mecanicidad. Y si lo que tú estás perfeccionando es elementos que te hacen expandir conciencia, pues entonces el ego va a tener un dolor de cabeza. Eso sí, tengamos en cuenta que al ego no le gusta este conocimiento. Al ego no le va a gustar algunas disciplinas tuyas. Hay disciplinas que la gente adquiere que, por ejemplo, voy a mejorar mi cuerpo, pero lo hacen por ego, para verse más atractivas, más atractivos. Ok, no lo hacen por salud, lo hacen por vanidad. Entonces ahí se está alimentando el ego. Pero en esta clase, la palabra disciplina la estoy utilizando es apuntando hacia el perfeccionamiento de la conciencia. Que todos los ejercicios que a ti se te dan acá, llegues a practicarlos repetidamente, pero con un fin valorativo, con un fin comparativo. Que veas quién eres hoy después de haber hecho 100 veces el ejercicio versus lo que eras tú cuando lo comenzaste a hacer. ¿Qué cambios ves en ti? ¿Qué diferencia hay en ti? ¿Irradias más luz? ¿Irradias menos? ¿Eres mejor persona? ¿Reaccionas distinto? ¿Qué pasaba hace un tiempo cuando empezaste a practicar y resulta que te estrellaron el automóvil? ¿Y qué pasa cuando ya llevas 2 años practicando esto y te estrellan el automóvil? La primera vez sufriste, la segunda vez dijiste, ¿qué me estás enseñando, madre? Te vas a dar cuenta de los cambios en ti misma, en ti mismo. Ana María, adelante, por favor. Hola, Elliot y a Hola, todos. hola. Una preguntita. Es que tú dijiste ahorita que la idea es en un futuro sentir por mí misma y no por el ego. Pero ese sentimiento de lujuria, de furia, esos sentimientos no son egos. Entonces al final si los mato yo por qué voy a sentir eso. Maravillosa pregunta. Gracias, Ana María. Cuando tú eliminas un defecto de los millones que tenemos, cuando tú eliminas un defecto, hay un mecanismo dentro de tu parte espiritual que va a generar la virtud contraria. Si yo tenía, por ejemplo, un defecto de los muchos de ira y me pongo a trabajarlo, investigarlo, seguirlo, analizarlo hasta que llega el punto en que lo comprendí muy bien y lo elimino porque resulta que a mí se me salía la rabia cada vez que se repetía una circunstancia, entonces logré eliminar esa reacción, ese defecto. Entonces, no quiere decir que cuando suceda esa circunstancia yo me quedé sin ninguna capacidad de actuar. Tú vas a seguir actuando ante la circunstancia, solo que en vez de actuar desde el ego, actúas desde la virtud que se generó al eliminar ese defecto. La virtud siempre es la contraria. Si yo eliminé un defecto de la legión de la ira,
se va a generar en mí, por efecto de sabiduría, se va a generar una virtud de el grupo llamado mansedumbre. Al final, cuando yo haya eliminado la totalidad de la ira, tendré completa la total virtud desarrollada, que es un árbol grande con muchas ramas y muchos frutos, que se llama mansedumbre. No hay una sola forma de mansedumbre, así como no hay una sola forma de ira. Al principio, la ira era útil. La ira ha sido útil porque cuando a mí viene alguien y me le pega a mi hijo, entonces yo voy con mi ira y le digo dos, tres cosas y pongo en su lugar a esa persona. Pero si ya tengo desarrollada la mansedumbre, no quiere decir que yo vea y no sea capaz de actuar. No, eso no es mansedumbre. Estoy poniendo únicamente el ejemplo de uno de los defectos, ¿no? Yo, al tener la mansedumbre no forzosa de me aguanto la ira y me abstengo, que eso no es mansedumbre, sino la mansedumbre que sale de la eliminación del defecto, se activa la sabiduría y la sabiduría alimenta el árbol de la mansedumbre al cual le sale una ramita con un nuevo fruto. La próxima vez que suceda esa situación, en vez de ir a actuar con ira, yo voy a ir a actuar con una sabiduría que permite que tanto los actores que están en la situación como yo reciban la mayor cantidad de luz posible. Y esas personas que estuvieron involucradas, mi hijo, yo, la persona que agredió, en otro momento todo terminaba en un arreglo violento, en un arreglo agresivo, en unas palabras, pero esta vez termina en un acto de sabiduría que deja en un mejor estado a los actores que están allí presentes, incluido yo. El defecto de cada uno de los defectos que pertenecen a cada uno de las 7 legiones, cuando se eliminan, generan una virtud contraria y esa virtud es la que va a actuar. Entonces uno nunca va a quedar vacío y nunca va a saber qué hacer. Nunca va a quedar ahí en el limbo sin saber qué hacer. Nunca va a pasar. Al contrario, vas a tener mucha más capacidad. De hecho, fíjate, Ana María, que son muchísimas las situaciones en las que no hay una reacción acorde, ni útil, ni eficiente a lo que sucedió. Muchas veces la reacción es de frustración porque no tuve nada que hacer. A veces cuando tú ves que algo pasa, te despierta muchas sensaciones, te despierta dolor, te despierta algo y a veces no sabes qué hacer. Te ha pasado eso, a todos nos ha pasado. No sabe uno qué hacer. A veces sí reaccionamos, pero otras veces no sabemos qué hacer. Queda uno bloqueado, dice, pero ¿qué podía yo haber hecho? ¿Qué podía yo haber hecho? Ahora, con sabiduría, vas a saber qué hacer en esa situación. Entonces, hay que identificar siempre el defecto, incluso el que no hizo. No todos los defectos son los que hacen. Hay defectos que no hacen nada. Me quedé bloqueado, me quedé asustado, me quedé sorprendido, me quedé congelado. Esos defectos también hay que eliminarlos para que cuando vuelva a suceder una situación de esas, va a llevarme la sabiduría a actuar de una manera en la que en otro momento no hubiese sabido qué hacer y ahora sí sé qué hacer. Y lo que hago es muy preciso y lo que hago funciona muy bien y lo que hago no solo inspira a otras personas, sino que me permite que se manifieste la divinidad en la tierra. Ojo, no lo digo con vanidad, ni estoy hablando de mí, Elliot, estoy hablando de ustedes. Cuando ustedes se perfeccionan en conciencia, ustedes están haciendo algo muy importante, más importante incluso que ser perfectos. Ser perfecto es muy bonito, ¿verdad? Pero hay algo más importante que ser perfectos. Lo acabo de decir. Permitir que la divinidad pueda manifestarse en la tierra. ¿Cómo así? ¿Es que acaso la divinidad no se manifiesta? Sí, sí lo hace. Tú puedes, si tú miras, si tú le pides a tu madre divina que te deje ver en los mundos invisibles, así sea por 10 segundos, ella te lo permite. Tú puedes ver a los ángeles cómo trabajan, qué cantidad de ángeles hay trabajando. Uno pensaba en la religión que eso eran por allí apenas unos cuantos ángeles los que estaban aquí en medio de nosotros. No, son un montón. Hay muchos ángeles trabajando turnos completos en el reino humano, colaborándole a los humanos. Hay ángeles trabajando con los animales, con las plantas. Cuando tú miras allá te das cuenta la cantidad tan gigantesca. Son enormes, son unos ejércitos gigantescos ayudando a que todo funcione bien en el planeta. Y
cuando tú vas y miras lo que están haciendo estos ángeles, tú te das cuenta que hay un inmenso orden y uno dice, pero carambas, ¿cómo era posible que yo creía que el mundo funcionaba de forma caótica? ¿Cómo era posible que yo creía que las cosas funcionaban solas, en automático? No, siempre hay quien te tiende la mano, siempre hay quien te colabora, siempre hay entidades divinas que están en el mundo trabajando, pero no pueden trabajar dentro de la misma frecuencia de realidad que nosotros. A ver, entiéndeme esto. La divinidad sí se manifiesta en el mundo y suceden cosas, a veces suceden incluso milagros, pero normalmente dentro de nuestra frecuencia de realidad no están sucediendo constantemente las cosas de la divinidad porque la divinidad no es que no pueda, sí puede, pero prefiere abstenerse. La divinidad me refiero a todo el grupo de entidades superiores. La divinidad se abstiene para que nosotros busquemos esa relación con la divinidad, porque si la divinidad todo el tiempo se estuviese manifestando, todo el tiempo los ángeles estuvieran materializados a nuestro lado, o todo el tiempo Dios estuviese dejándose de ver de nosotros y hablando con nosotros, no tendríamos necesidad de buscar perfeccionamiento espiritual porque ya tendríamos acceso a todo lo espiritual. La divinidad prefiere no hacerlo de esa manera. Lo que la divinidad escogió, por lo menos en este tipo de mundo, es a instarte, presionarte para que tú te perfecciones. La idea es que tú te conviertas en un vehículo de la divinidad para que la divinidad ya no tenga que manifestarse externamente, sino a través tuyo. Si tú te perfeccionas en conciencia, ahora vas a permitir que la divinidad se manifieste en ti. Entonces te imaginas en esas ocasiones en las que actuaste con ira, actuaste con lujuria, actuaste con gula, o no supiste actuar ante una situación de las que se te presentaron y te quedaste congelado, congelada. ¿Qué tal la próxima vez que se presente una situación y tú estés ahí presente, actúe la divinidad en ti, no porque te coja de títere, porque entonces cambiaríamos ego, que nos manipula como títeres, por divinidad que ahora nos coge de títeres? No, ni lo uno ni lo otro. La divinidad va a entrar a hacer una tarea asociada contigo, conjunta contigo, una alianza contigo, donde tu conciencia más la conciencia divina actúan en equipo. Esa es la idea, trabajar en equipo. No es prestarle mi cuerpo, no es que me voy a volver un medium porque entonces vuelvo, cambio ego por... No se trata de eso. Equipo, trabajo en equipo. Qué rico hacer equipo con la divinidad. ¿Se imaginan que cada situación de la vida en la que hemos cometido todas las cosas que hemos cometido en el pasado, ahora, por el hecho de yo estar asociado con la divinidad, actúe la divinidad en la tierra? Uno nunca pensaba esto del esoterismo, ¿verdad? Uno siempre pensó que el esoterismo era encontrar esas cosas allá ocultas. Al principio queríamos llenarnos de intelectualismo, creíamos que con el intelectualismo nos salvábamos, ya entendimos que no. Creímos que con la adoración nos salvábamos, creíamos que con la idolatría nos salvábamos. Ya no, ya entendemos que se requiere una asociación donde yo obtengo algo, pero la divinidad también obtiene algo. Y no estoy diciendo una herejía. Dios necesita de ti tanto como tú necesitas de Dios. Va a haber una asociación. Dios necesita estar en el mundo. Puede estarlo sin ti, pero prefiere hacerlo contigo. Y eso se logra con expansión de conciencia. Y la expansión de conciencia depende de la transformación de la conciencia errada para que entre a funcionar de la forma correcta. Yo creo que esto también ustedes lo tenían supremamente claro. Ángel, la clase empezó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que creo que no viste el mensaje que se dejó. La clase empezó a las 7:30. Ya estamos acabando. La clase de hoy es criaturas mecánicas y estoy realmente trabajando dos temas hoy. No solo la parte de criaturas mecánicas, donde hicimos un ejercicio ahora a través de unos gráficos, sino también estamos trabajando en nuestra actividad ya permanente. Estamos trabajando ese tema de la permanencia espiritual. Ese es el segundo tema que también era muy importante tratar hoy, la permanencia espiritual. Bueno, mis amigos, entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Les pareció bien lo que hicimos? Sergio, una pregunta. Claro, Armando, adelante. ¿Cómo se suben los dibujos al grupo?
Ah, bueno, cuando tú le tomaste la foto en tu celular, quedó guardado ahí en la galería, entonces tú vas al grupo de Telegram y en la parte de abajo tú te encuentras que hay un clip, ahí hay un dibujo de un clip. Tú tocas el clip y ahí se abren varias opciones. Te deja adjuntar un audio, un documento, un gráfico, una foto de tu galería. Tú vas y buscas la galería y ahí está el dibujo, la foto que tú tomas. ¿Listo? Ah, bueno, Por ahí. vale. Gracias. Vale, listo. Entonces, por favor, agreguen sus dibujos. Ángel, revisa la grabación de la clase y haces el dibujo que todos hicieron para que también lo adjuntes. Y gracias por haber estado hoy. Que tengan un excelente día y gracias por darme trabajo. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, Elio, que tengas Gracias, buen día. que estés muy Gracias. bien.